Después de esta revolución del invento de la ópera, un poco después, ya en la época llamada la época barroca, surge otra revolución muy importante, importantísima, que es cuando se cambia la escala musical y se establece la escala musical llamada la escala atemperada, que es la escala que todavía se mantiene vigente en nuestra época, que no es exactamente la misma escala que se utilizaba antes, aunque sí está basada en ella, pero este surgimiento de la polifonía y de la complejidad de las combinaciones de tonos hizo necesario adaptar la escala para que los instrumentos pudieran desarrollar estas combinaciones simultáneas de tonos y no haya que afinar cada instrumento para cada escala. Y entonces surgió esta escala llamada atemperada, que sucede esta revolución en la época de Bach. Y a la instauración de esta escala, Bach dedica una obra llamada El clave bien atemperado, donde muestra en cada una de las tonalidades nuevas que se armaron cómo se puede componer, una obra genial. Una escala, sin embargo, muy criticada por los eruditos, como después vemos un poco en detalle, como esta escala de alguna manera falsea cierta armonía natural que hay en la música, porque vemos que las proporciones matemáticas de los tonos musicales que habían descubierto los pitagóricos en aquella primera revolución no es una apreciación subjetiva humana o cultural, sino que es un fenómeno natural que está en la naturaleza, así como la naturaleza produce el arco iris con los colores, la misma naturaleza produce los armónicos naturales y el hombre toma de ahí las proporciones matemáticas para construir las escalas. Bueno, vemos cómo estas escalas evolucionan a lo largo de la época hasta que finalmente se instaura esta escala que finalmente queda vigente definitivamente, que es la escala llamada atemperada en el barroco. Un poco después, generación siguiente, en la época llamada clasicismo en la música, surge otra revolución, y es que a partir de este nuevo tablero de juego donde aparece la posibilidad de tantas complejidades y de armar superestructuras musicales, surge la necesidad de estipular formas musicales, estructuras que permitan el desarrollo de composiciones largas, de largo aliento. Y acá vemos surgir la forma por excelencia, llamada la forma sonata, que no solo está en la llamada sonata, sino también en las sinfonías, en los conciertos y en otro montón de formas musicales, que es una manera de presentar un tema y desarrollarlo y ordenarlo y hacer variaciones, y ahí vemos cómo está el primer movimiento, segundo movimiento, cómo son estas formas musicales, cómo es que el compositor trabaja su material no de manera aleatoria, sino ya disponiendo de herramientas formales. Vemos qué interesante que es conocer esto para después poder apreciar cuando vamos a escuchar estas músicas en los conciertos o vamos a escuchar esta música, qué distinto es uno poder apreciarlas conociendo algunas ideas básicas sobre estas formas musicales de esta revolución producida en el clasicismo, la irrupción de esta nueva forma musical. Una generación después, ya en el periodo musical llamado el romanticismo, aparecen dos grandes revoluciones. Una es el auge del piano. El piano, que ya existía, se había inventado en la época de Bach, se había empezado a usar bastante en la época de Mozart, y ya en el romanticismo, con Beethoven y los románticos, el piano se transforma un poco en el protagonista de la música romántica, y esto se debe a muchas cosas, como vemos en el curso, podemos citar algunas. Por ejemplo, esta capacidad del piano de ser tan completo, de que uno puede reducir una sinfonía al piano y los 10 dedos, al poder trabajar sobre el teclado, pueden recrear los bajos, la armonía, los medios, ¿sí? Lo que hacen los contrabajos, los violines, los clarinetes, puede ir un poco supliendo lo que va haciendo toda la orquesta y en un solo instrumento mostrar una composición arquitectónica compleja. Y por otro lado, esto
que un poco está en el nombre del piano, porque el piano originalmente se llamaba pianoforte, después quedó abreviado en piano, que quiere decir suave, fuerte, piano, forte. Porque el piano permitía, a la vez de esta gran complejidad estructural en sus posibilidades técnicas, también permitía esta expresividad de tocar fuerte o tocar suave, porque a diferencia del clave, su antecesor, y de aquí el nombre pianoforte, el piano permitía que el intérprete podía destacar contrastes entre sonidos que suenan fuertes y sonidos que suenan suaves. Entonces, esta capacidad de combinar esta cosa sensible que ya existía en los otros violines, ¿no? En las cuerdas, pero esta capacidad del piano de combinar esto de la sensibilidad, de tocar fuerte, de tocar suave, más rápido, más despacio, que da posibilidad a la expresividad de los afectos humanos, con esta capacidad de resumir una orquesta y una complejidad, dio al piano protagonismo en esta época del romanticismo, que es a donde se liberan un poco las emociones humanas, que en las épocas anteriores estaban como medias trabadas. Era una época de mucha formalidad en todo sentido, en el comportamiento, en la indumentaria, en la manera de expresarse. Los sentimientos estaban siempre guardados. En cambio, en el romanticismo surge esta necesidad de que el hombre exprese sus sentimientos, y encontramos al piano como protagonista de esta nueva revolución. Y otra revolución que sucede también en esta época, en el romanticismo, es esto que llamamos el culto a la figura del artista. Y para esto tenemos que decir que anteriormente el artista en realidad formaba parte de la servidumbre. Estaba contratado o por la nobleza o por la iglesia, era o Kapellmeister, maestro de capilla, donde dirigía las músicas del oficio religioso, o estaba contratado por los nobles para dirigir y armar las tertulias musicales en los eventos de la nobleza, y el músico estaba contratado, digamos, y un poco sometido a las indicaciones de sus patrones. Mozart fue el primer músico que quiebra con esto, que empieza a ser el primer llamado músico independiente de la historia. Él, después de haber hecho una carrera meteórica como niño prodigio, al romper con este sistema que estaba establecido y transformarse en músico independiente, empezar a vivir de sus alumnos y de hacer conciertos con suscripciones. Esto la gente empezaba a pagar para conciertos que antes no existía. Mozart un poco inventa esto. Vemos que no le va súper bien, logra sobrevivir, pero vemos que su nivel económico va bajando paulatinamente. Sin embargo, él planta este precedente. Vemos que después la figura de Beethoven, al morir Beethoven, que además de ser un músico genial, fue una persona sumamente desgraciada en su vida personal, pero que logra sobreponerse a los dramas de su vida, que los estudiamos un poco después en detalle. Cuando Beethoven muere, es de alguna manera idolatrado por los músicos y por los melómanos posteriores, y a partir de la figura de él empieza a idolatrarse la figura del músico. Entonces vemos uno de los primeros grandes ídolos de la música, Franz Liszt, un gran pianista virtuosísimo, que aparte empieza a inventar esto del personaje, como hoy lo tenemos muy bien visto en los artistas, esto de que él no solo interpreta, sino que hace un personaje al piano con su melena blanca larga y sus poses místicas que enardecían a la platea, esto de generar contratos millonarios con giras en el Estados Unidos naciente como potencia, esto que hoy vemos como normal. Bueno, esto empieza en esta época, en el romanticismo.